buenas noches. Mi nombre es Olivia Guadalupe Melo. Soy estudiante de la Universidad Laboral de la Ciudad de México. Mi número de matrícula es MX004967. El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio testamentario y el juicio intestamentario. Como sabemos bien que la persona que deja un testamento, como lo dice en el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, donde una persona realiza o va ante un notario público y deja como testamento sus bienes, sus derechos y sus obligaciones, ¿sí?, ante sus herederos o a sus legatarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en su testamento puede dejar quién va a ser su heredero universal o quiénes van a ser las personas que van a heredar qué cosa, ya sea un carro, una casa o su heredero universal que va a ser heredero de toda su fortuna. Para llevar a cabo este juicio testamentario, las familias, si sabe que dejó un testamento, tendrán que llevarlo ante el juzgado de lo familiar o ante un notario público. Si ante un notario público para darle lectura al testamento, pero si hay alguna persona o algún heredero que impugna ese testamento, tendrá que acudirse al juicio testamentario o intestamentario. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo de cómo se están repartiendo los bienes o no está de acuerdo que la persona que haya quedado como herede todo. Entonces ahí tendríamos que llevar el juicio. Si en este caso los herederos están conforme la persona que falleció, ¿sí?, y que no hay ninguna impugnación, entonces se procede a, ¿sí?, se primero reconocen quiénes son los herederos, el inventario o el avalúo, ¿sí?, de todos los muebles, todos los bienes muebles y los inmuebles que dejó, y la rendición de cuentas, ¿sí?, y un administrador, porque en medio también el testador puede dejar quién va a ser su albacea para que cuide de todos esos bienes cuando él fallece, ¿sí? Ya si no hay si todos quieren, o no hay ninguna deuda del testamentario que puedan pagar las deudas con los bienes, entonces si no hay ninguna deuda, todos pueden, o si hay alguna deuda, todos van a tener que pagar con esas deudas para que ellos puedan ser totalmente herederos, ¿sí? Si ya posteriormente de que no haya ni una deuda, entonces ellos se hacen la adjudicación de los bienes que quedan y entonces todos son contentos y felices porque ya dejó un testamento de que donde ellos están de acuerdo que el testador les dejó esos bienes para ellos. El juicio intestamentario. ¿Por qué se da el juicio intestamentario? Se da este juicio intestamentario porque es una persona que no dejó testamento, no dejó dicho de quiénes eran sus herederos o quiénes eran sus legatarios, ¿sí? Entonces sus familiares van a tener que acudir al juzgado de lo familiar, ¿sí? Que tienen que ser las personas, ¿sí?, que tienen interés jurídico por heredar esos bienes que dejó el fallecido intestados. ¿Quiénes pueden heredar o quiénes pueden hacer la reclamación de esos bienes? Primero, pues tienen que ser los descendientes, que son los hijos, los ascendientes, que son los padres, el cónyuge, las concubinas o concubinos o los hijos que están fuera del matrimonio, hasta los primos o hasta la cuarta generación puede reclamar esos bienes. ¿Por qué? Porque no hay un testador, no hay un testamento en que él haya designado esos bienes a una persona o a varias personas. Para llevar a cabo este juicio de testamento, sí tendrán que presentar el acta de difunción del fallecido, el acta de matrimonio si fue casado y el acta de nacimiento de los hijos y las personas de que reclamen esa herencia. Cuando se tiene la información de los notarios en el juzgado de lo familiar de que esa persona no dejó ningún testamento, entonces, ¿sí?, ellos proceden, ¿sí?, a reconocer a los herederos,
¿sí? O aspirantes por medios de edictos. ¿Qué quiere decir de edictos? Edictos quiere decir que los publican en periódicos para que aparezcan todos sus herederos, ¿sí? Y para que se puedan repartir esos bienes. También se hace el inventario en los avalúos, se hace la rendición de cuentas, ¿sí? De un administrador, ¿sí? Si en este caso, ¿sí? Hay deudas, todas esas deudas se van a pagar con los bienes. Cuando ya pagaron todos los bienes y lo que queda de esos bienes, si queda una casa, un carro, se vende y entonces eso, ¿sí? Se adjudican los herederos que fueron reconocidos por la ley. Sí, esto es todo. Muchas gracias por escucharme, pero sí he aprendido una cosa muy importante que la voy a hacer. No voy para que la ley no disponga de mis bienes, de mis bienes que he creado en vida. Es necesario que yo haga un testamento, ¿sí? Y heredando ya sea a mis hijos, a mis nietos, ¿sí? O a mis padres, ¿sí? Para que ellos no tengan ese problema y la ley no tenga que decidir por mí de quiénes van a ser mis bienes, sino que después de mi muerte puedan disfrutar de esos bienes que yo logré en vida mis familiares. Muchas gracias, eso es todo.